El caso que desarrollaré es el tiroteo del North Hollywood de 1997, uno de los enfrentamientos armados más violentos entre delincuentes y fuerzas policiales en la historia de Estados Unidos. Aunque este evento es verídico y conocido, lo narraré con la intensidad y detalle propio de un testigo ficticio, como si fuera una crónica publicada por un usuario que estuvo ahí o investigó a fondo. Estuve en North Hollywood el día que dos hombres armados con rifles automáticos y chalecos antibalas pusieron en jaque a toda la policía de Los Ángeles. Nunca volví a escuchar un tiroteo sin recordar sus pasos de acero retumbando por la acera. Esta es la historia completa del día que el infierno tocó tierra en 1997. Era una mañana común, hasta que los demonios llegaron con fusiles AK-47. North Hollywood, 28 de febrero de 1997. No importa cuántos años pasen. Si cierras los ojos y escuchas con atención, todavía puedes oírlo. No me refiero al ruido de los disparos, ni al helicóptero sobrevolando en círculos como un buitre que espera carroña. Me refiero a ese sonido metálico que solo hacen los pasos de alguien que lleva más de 30 kilos de munición y blindaje encima. Pasos pesados, seguros, letales, pasos que anunciaban que ese día, en ese banco, nadie estaba a salvo. Yo estaba a 3 manzanas de la intersección entre Laurel Canyon y Archwood Street, esperando mi café para ir a trabajar. Tenía 27 años. Era técnico de mantenimiento en una empresa de cable. Estaba revisando los planos de instalación cuando escuché lo primero, un crujido seco, como si alguien hubiera tronado un bate de béisbol contra un poste metálico. Luego otro. Y otro más. Como una ráfaga. Alguien gritó dentro de la cafetería. «¡Están disparando! ¡Hay un robo al banco!». Mi instinto fue salir. Lo que vi me acompañará el resto de mi vida. Los hombres de negro. El Bank of America de North Hollywood era solo otro banco más. Ningún edificio especial. Ninguna razón para creer que ese lugar estaba a punto de convertirse en el epicentro del tiroteo más violento en la historia de la ciudad. Eran las 9:17 de la mañana cuando dos hombres salieron de un Chevy blanco estacionado cerca del banco. Vestían ropa táctica negra. Cascos. Chalecos antibalas cubriendo casi todo su cuerpo, desde el pecho hasta las piernas. Lo que no tenían cubierto con blindaje, lo protegían con agresividad. Ambos cargaban rifles automáticos. No pistolas, no escopetas, no armas improvisadas. Eran fusiles automáticos Norinco Type 56, variantes del famoso AK-47 soviético. Iban cargados con balas perforadas, municiones capaces de atravesar paredes, coches, y desde luego, cualquier chaleco que usara un policía promedio en los años 90. Sus nombres eran Larry Eugene Phillips Jr. y Emil Mulrenu. No eran novatos, ya habían robado al menos otros 2 bancos en el pasado. Pero ese día, algo estaba diferente. Se notaba desde el inicio. Había violencia en sus movimientos, como si supieran que no iban a salir con vida. O peor, como si no les importara. Entraron en el banco con precisión militar. En menos de 8 minutos, ya tenían el control del lugar. Apuntaron sus armas a empleados y clientes, forzaron la entrada a la bóveda, y comenzaron a cargar dinero en sus bolsas tácticas. Pero algo no salió como esperaban. El temporizador de la bóveda solo les permitió acceder a una parte del dinero. En total, lograron tomar barra inversa $303,000, una cifra muy por debajo de lo que planeaban. Y para ese momento, ya no estaban solos. La primera patrulla. El 911 recibió la llamada justo cuando los primeros disparos sonaron. 2 patrullas fueron despachadas al lugar. Los oficiales Loren Farrell y Martín Perelló fueron los primeros en llegar. No sabían lo que les esperaba. Pensaban que se trataba de un robo estándar. Tan pronto se estacionaron frente al banco, Phillips salió por la puerta principal. Llevaba el rifle empuñado como si fuera una extensión de su cuerpo. Sin previo aviso, abrió fuego contra la patrulla. Ráfagas de 7,62 milímetros atravesaron el parabrisas como papel mojado. Los oficiales se cubrieron como pudieron. Era solo el inicio. De lo que se avecinaba era un infierno sobre la tierra. En cuestión de minutos, más de 300 disparos habían sido intercambiados. Cada segundo se sentía como una eternidad. La escena era un caos absoluto. Autos civiles atrapados en medio de la balacera. Policías intentando responder con pistolas de servicio Glock 17 y revólveres 38. Eran inútiles. Las balas rebotaban contra el blindaje de los ladrones como si fueran de goma. La policía estaba superada. No por número, sino por armamento. Se organizó un perímetro. Se pidió apoyo aéreo. Se llamó a SWAT. Pero ellos no podían esperar. Algunos oficiales corrieron a tiendas de armas cercanas, como B/Inversa y B. Sales, para pedir prestados rifles de asalto AR-15.
Literalmente, fueron a comprar armamento en medio del combate para poder tener una oportunidad. Fue la única vez en la historia moderna donde la policía tuvo que improvisar su arsenal en plena batalla urbana. El desfile de heridas. En total, 11 policías y 7 civiles resultaron heridos. Algunos con disparos en brazos, piernas, hombros, incluso el cuello. Aún así, ninguno murió. ¿Milagro? Tal vez. O quizás fue la disciplina con la que actuaron bajo presión. Recuerdo ver a una mujer herida siendo arrastrada por un agente entre dos autos. La sangre manchaba el asfalto. Aún así, él no soltó su rifle. La protegía mientras la movía. Esa imagen me marcó. Ver a alguien dispuesto a morir por otro. Los ladrones seguían disparando. No solo por defensa. Era ofensivo. Era guerra. La caída del A las 9:52 de la mañana, Larry Phillips, el más agresivo de los dos, cometió un error. Tal vez creyó que aún podía escapar. Tal vez el calor del blindaje lo estaba sofocando. O tal vez se dio cuenta de que no tenía salida. Intentó huir por la calle Archwood, disparando a todo lo que se movía. Fue entonces cuando su rifle se trabó. Sacó una Beretta 92F, y al ver que estaba rodeado, se disparó en la cabeza. Murió en la acera. Sus últimas palabras nunca fueron registradas. El último respiro de Emil Msrenu no tuvo mejor suerte. Tomó el Chevy blanco e intentó huir, pero el auto tenía las llantas reventadas. Lo abandonó y buscó cobertura en un estacionamiento cercano. Ahí intentó hacer frente a la... Su fusil ya no tenía munición. Usó un Mini 14 Rage, luego una escopeta. Finalmente, fue alcanzado en las piernas. Cayó al suelo. La policía se mantuvo a distancia. Nadie se atrevía a acercarse. Emil sangró durante 56 minutos antes de que pudieran prestarle ayuda médica. Para entonces, ya era tarde. Murió a las 10:04 de la mañana. El día que cambió a la policía de Estados Unidos. Lo que ocurrió ese día marcó un antes y un después. Se reformaron las políticas de armamento de patrulla. Se permitió a oficiales portar rifles de asalto en ciertas situaciones. Se crearon protocolos más estrictos de respuesta rápida. Y, sobre todo, se entendió que el crimen había evolucionado. Ya no eran solo asaltantes con pasamontañas y pistolas eran militares sin bandera. Yo volví a casa esa noche temblando. No podía dormir. Cada ruido fuerte me hacía saltar. No fui el único. Toda la ciudad sintió el impacto. Por años soñé con esos pasos metálicos. Con la imagen del hombre cayendo de rodillas, aún con el casco puesto, como un guerrero medieval derrotado. Con las armas esparcidas en el pavimento. Con la sangre secándose al sol. Han pasado casi 30 años desde aquel día. Y aún lo recuerdo todo. No se trató solo de un robo. Fue un ataque. Un mensaje. Una advertencia de lo que ocurre cuando la preparación no va a la par del peligro. Larry y Emil no eran héroes. Pero tampoco eran tontos. Fueron calculadores, decididos y fríos. Y su legado sangriento aún se estudia en academias de policía. Si alguna vez escuchas de un tiroteo en banco y ves que la policía responde con fusiles en lugar de pistolas, recuerda esto: hubo un día en North Hollywood donde 2 hombres hicieron temblar a toda una ciudad. Y desde entonces, nada volvió a ser igual. A continuación, este testigo que vivió de cerca el infierno del tiroteo de North Hollywood. Esta persona no fue policía ni criminal. Era un civil atrapado en el fuego cruzado. Su historia añade una capa emocional y humana al horror vivido ese 28 de febrero de 1997. Estaba ahí dentro del Bank of America ese día. Lo que pasó adentro fue aún más aterrador que lo que se ve en los vídeos. Este es mi testimonio. Nunca pensé que mi vida pudiera cambiar tanto en 8 minutos. Nunca pensé que viviría para contarlo. Y nunca olvidaré sus ojos. Me llamo Ana Luz Rivera. Tenía 39 años en 1997. Era cajera en el Bank of America de North Hollywood desde hacía 7 años. Tenía 2 hijos pequeños y todos los días iba a trabajar en autobús desde Van Nuys. Aquella mañana, como todos los viernes, me tocaba turno de apertura. Llegué a las 8:45. Todo estaba normal. Estábamos preparando las cajas, contando efectivo, abriendo ventanillas. Teníamos una pequeña radio en la sala del descanso, y recuerdo que sonaba una canción de Sheryl Crow. Esos pequeños detalles se quedan pegados cuando tu vida se divide en un antes y un después. A las 9:17 de la mañana, escuchamos una explosión sorda. Pensamos que era una llanta reventando en la calle, pero luego sonaron las ráfagas. Y entonces el gerente, Mr. Albert, gritó: «¡Al suelo! ¡Es un robo!». No era la primera vez que vivía un asalto. Había estado presente en uno en el 94. Pero eso no fue un asalto. Fue un acto de guerra. Abran la bóveda. Ahora.
Entraron caminando como si fueran soldados ocupando un territorio enemigo. El primero en cruzar la puerta fue alto, con una mirada dura, de mandíbula tensa y movimientos muy exactos. Llevaba un rifle apuntando al techo, pero lo bajó en cuanto llegó al centro del banco. Detrás de él venía otro, más bajo, más corpulento, con un casco tipo SWAT, con una cinta negra que colgaba por la parte trasera. Parecía más nervioso. El primero gritó con voz clara y aguda: «¡Esto es un asalto! Al suelo todos, nadie intenta ser un héroe o los mato». No era solo lo que decía, era como lo decía. Sin titubeos. Sin miedo. Como si lo hubiera hecho 100 veces. Yo ya estaba tirada boca abajo detrás de mi ventanilla. Sentía las lágrimas corriéndome por la cara. Escuchaba a una clienta mayor, la señora Jensen, que venía cada viernes a cobrar su pensión, sollozar al lado de mí. Yo le tomé la mano bajo el mostrador. Los asaltantes comenzaron a gritar órdenes al gerente. «¿La bóveda? ¡Ábrela ya!». Mr. Albert temblaba. Intentó decirles que había un temporizador, que no se podía abrir completa. El alto, supe después que era Larry Phillips, lo empujó contra la pared y lo encañonó. Fue el momento más aterrador de mi vida. Juré que lo mataría ahí mismo. Pero no. Larry bajó el arma y lo pateó en el estómago. Luego dijo: «Tienes 2 minutos. Si no está abierta para entonces, empiezo a matar uno por uno». El tic-tac de la muerte. Desde donde yo estaba, podía ver el reloj de pared. Recuerdo mirar los segundos caer, como si fueran los últimos que me tocaría ver. Cada segundo pesaba. Cada gota de sudor que me caía por la frente me quemaba como ácido. Los ladrones gritaban, movían bolsas, llenaban mochilas con lo que podían de efectivo. Pero se notaba que no estaban contentos. «Solo hay 300.000, esto es una mierda», decía uno. «Nos mintieron». Esa frase se me quedó clavada. ¿Nos mintieron? ¿Quién los había informado? ¿Había alguien desde dentro? ¿O simplemente esperaban más? En ese momento, uno de ellos, el más bajo, Emil, se acercó a uno de los clientes tirado en el suelo, un hombre de traje, probablemente abogado. Lo miró. Le preguntó: «¿Tienes celular?». El hombre negó con la cabeza. Emil le dio un golpe con la culata del rifle, fuerte. El hombre gritó. Lo pateó una vez más. Luego se alejó. No estaban drogados. No estaban fuera de control. Estaban calculados. Eran crueles con método. «Están rodeados». Y de pronto, todo cambió. Se escuchó un altavoz desde afuera. «Están rodeados, salgan con las manos arriba». El infierno se encendió. No tengo palabras suficientes para describir el ruido. Las paredes vibraban. Los cristales estallaban. El eco del rifle retumbaba por dentro del banco como truenos en una caverna. No sabíamos qué estaba pasando. Solo escuchábamos balas. Gritos. Más balas. Emil disparaba desde dentro hacia afuera. Usaba la puerta del banco como si fuera un nido de ametralladora. Larry ya estaba afuera, cubriéndolo. En un momento, Emil se giró, miró al grupo de empleados y clientes escondidos detrás del mostrador, y dijo: «Si se mueven, los mato. Esto no es contra ustedes, pero si se levantan, se mueren». Yo no podía respirar. Me oriné del miedo. Literalmente, sentí como se me mojaba la falda. No me importó. La eternidad en 8 minutos. Desde que entraron al banco hasta que comenzaron a salir, pasaron solo 8 minutos. Pero para mí fue una eternidad. En ese lapso, vi cómo casi mataban a nuestro gerente. Cómo apuntaban a una madre que en casa la esperaban sus familia, 2 hijos pequeños. Cómo caminaban como si el mundo les debiera algo, con un odio frío en los ojos. Cuando salieron, hubo un momento de silencio. Todos contuvimos la respiración. Y luego, otra vez los disparos. Mucho más intensos, mucho más violentos. Ahora desde la calle. Y entonces pasó lo más increíble, uno de los empleados se levantó. Era Kate Banes, del área de préstamos. Alto, de unos 50 años. Se levantó sin que nadie lo notara y fue hasta una ventana lateral. Vio que Larry estaba distraído, intercambiando fuego con los policías. Kate corrió hacia la puerta trasera del banco y la abrió. Nos hizo seña. 1 a 1, salimos por ahí. Corriendo. Llorando. Tropezando. Él se quedó hasta el final. Asegurándose de que saliéramos todos. Kate no fue mencionado en casi ningún noticiero. No lo premiaron. Pero salvó al menos 10 vidas ese día. Incluyendo la mía. Después del infierno. Una vez afuera, nos hicieron tirarnos al suelo mientras aseguraban el perímetro. Nos rodearon, nos revisaron. Yo no podía hablar. Tenía la garganta cerrada. Lloraba sin hacer ruido. Vi cómo arrastraban a un oficial herido por la acera.
Vi un coche que explotaba porque una bala le alcanzó el motor. Vi a Emil, tambaleándose, con las piernas ensangrentadas, intentando seguir disparando mientras la policía le gritaba que se rindiera. Vi cómo murió. Hoy, cada vez que suena una alarma, han pasado 28 años desde ese día. Me retiré en 2009. No pude volver a trabajar en un banco. Sufrí de estrés postraumático durante años. No podía estar cerca de hombres con ropa negra, ni oír sonidos fuertes sin entrar en pánico. Pero viví. Estoy aquí. Y hoy, cada vez que suena una alarma de banco en alguna película, cierro los ojos, y veo a Larry apuntando su AK hacia el techo. Veo la mirada de Emil mientras patea a un civil. Veo el reloj de pared, marcando los segundos como si fuera un contador de muerte. Continuaré desarrollando más a fondo el reportero Matthew de la Rosa, veterano periodista de campo de KCLA5 News, del tiroteo de North Hollywood en 1997. Describiendo minuto a minuto lo que vivió desde el lugar de los hechos y cómo lo afectó en lo personal y profesionalmente. Soy Matthew de la Rosa, reportero que cubrió el tiroteo de North Hollywood en vivo. Aquí está lo que pasó minuto a minuto desde mis ojos, con los sonidos, el miedo, la cámara, y la certeza de que estábamos narrando el fin de algo. 9:16 de la mañana, la llamada. Estábamos en la redacción, revisando un libreto sobre un accidente en la autopista 405. Cuando entró el aviso de robo en curso en un Bank of America de Laurel Canyon, no lo tomamos con mayor urgencia. Créanme, en Los Ángeles, los asaltos a bancos no eran noticia mayor en ese entonces. Yo dije, tomen la unidad móvil 2. Vamos, pero lo despachamos como, nota en desarrollo, punto. A las 9:19 ya íbamos en camino. Tardamos 5 minutos exactos en llegar. Y en ese momento, nuestra transmisión en vivo pasó de rutina a historia. 9:24 de la mañana, llegamos al frente de batalla. Estábamos a 1,5 cuadras. Nuestro camarógrafo, Mark Klein, estacionó junto a una ferretería cerrada. Yo bajé con el micro inalámbrico, él con la cámara montada. Subimos la antena y prendimos señal. Vi a un oficial retrocediendo tras un poste, con sangre en el antebrazo. A otro escondido detrás de una jardinera. Y lo vi a él. Larry Phillips. Caminando por la acera con su HK-91 como si fuera Terminator. No exagero. Era imponente, inhumano. Cubierto de pies a cabeza, con placas balísticas en piernas, torso y casco. Cargadores sujetos como si fuera un soldado en Mogadiscio. Y el sonido. No suenan igual los disparos reales que los de las películas. Hay un rugido seco, profundo, que se mete en el pecho. Las balas pasaban cerca de nosotros. No lo sabíamos en el momento, pero varios proyectiles impactaron contra el poste metálico justo al lado de nuestra furgoneta. 9:27 de la mañana, en vivo para todo el país. La señal se conectó. Comencé a hablar, lo que están viendo en este momento es una escena activa. 2 hombres armados con rifles de alto poder están enfrentando a policías con armamento estándar. Hay múltiples heridos. No es una toma de rehenes, es un enfrentamiento total. Y mientras hablaba, escuchaba. Tap 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 tap. Ráfagas de fusil. Ruidos metálicos al impactar en autos. Una mujer gritó desde una ventana. Hay niños en el banco. ¿Sabes lo que es transmitir eso, sabiendo que cada segundo podría ser el último? Que la cámara podría grabar tu muerte en vivo. 9:33 de la mañana, el momento de quiebre. En ese momento, algo cambió. Larry se replegó y Emil salió del banco. Tenía un chaleco táctico inflado, parecía pesado. Cargaba un Norinco Type 56, con tambor de 75 balas. Comenzó a disparar en dirección sur, hacia donde estaban al menos 8 oficiales detrás de patrullas. Yo grité. Abajo, Mark, abajo. La cámara se cayó. Se ve el piso de concreto, nuestras sombras. Ráfagas. Gritos. Recuerdo mirar el reloj digital de la cámara, 9:33 y 47 segundos. Ese segundo exacto es cuando entendí que esto iba a ser diferente a todo lo que habíamos vivido. 9:39 de la mañana, el grito de un oficial. Por la radio policial, que teníamos sintonizada, se escuchó una voz rota. No podemos hacerle frente, necesitamos rifles, ya, no tenemos con qué detenerlos. Mark me miró. Dijo. ¿Escuchaste eso? Yo solo asentí. Lo había escuchado todo. Era la voz del pánico institucional. En ese instante, el sargento Ball mandó a un grupo de oficiales a la armería local. Y cuando digo local, me refiero a B/Inversa y B Sales, a solo 4 cuadras. Entraron, identificaron al dueño,
y le pidieron armas de grado militar. Esto no lo vi en el momento. Pero lo supe después. Y quedó grabado en la historia como uno de los pocos casos en que civiles armaron legalmente a la policía en tiempo real. 9:43 de la mañana, la batalla abierta. Las calles eran un campo de guerra. Civiles se arrastraban bajo autos. Algunos filmaban desde las ventanas, pensando que era una película. Vi a una mujer en bata de dormir salir de su casa con una niña en brazos. Corrieron agachadas detrás de un Honda Civic destrozado. Un oficial les gritó desde el suelo: «No salgan, regresen». Pero no podían. Las balas ya estaban en todas partes. Fue en ese momento que el cristal de nuestro vehículo se hizo añicos. Una bala lo atravesó de lado a lado. Mark y yo nos refugiamos detrás. La cámara siguió rodando, incluso en el suelo. Y yo, en mi micrófono, dije: «Estamos transmitiendo desde el infierno». 9:52 de la mañana, el principio del fin. Larry intentó moverse hacia el norte. Estaba cada vez más rodeado. Su rifle se atascó y sacó una pistola. Las cámaras lo captaron en el momento justo en que miró hacia la patrulla de frente. Sabía que estaba perdido. Se apuntó a la mandíbula y apretó el gatillo en vivo. Enfrente de todo. Fue la primera vez en mi carrera que lloré al aire. No por él, sino por todo, por los civiles, por los policías, por la ciudad. Porque ese disparo fue más que un suicidio. Fue una declaración: ni ustedes ganan, ni yo pierdo. Todos sangramos hoy. 10:03 de la mañana, Emil sangrando en el suelo a unas cuadras. Emil intentaba escapar en el coche. Las llantas estaban reventadas. El motor herido. Se bajó, herido, fusil en mano, y se refugió detrás de una camioneta. Allí fue donde lo rodearon. No podían acercarse. Él aún disparaba. Los paramédicos no podían entrar. No sabían si llevaba explosivos. Y así, lentamente, su respiración se fue apagando. Murió por pérdida de sangre. Algunos dijeron que se le dejó morir, otros que no se podía hacer más. Yo solo sé que lo vi desde lejos, tirado, aún apuntando su arma vacía hacia un mundo que ya no le pertenecía. 10:11 de la mañana, silencio en Laurel Canyon. La última ráfaga fue a las 10:04. A las 10:11, por primera vez en más de una hora, todo estaba en silencio. No había más disparos, solo el zumbido de helicópteros, el llanto de un oficial. Una mujer con sangre en la ropa abrazando a su hijo. Y nosotros, de rodillas junto a la cámara, sabiendo que habíamos narrado algo irrepetible. Y después, ¿qué queda? Volvimos a la estación en silencio. El noticiero de las 6 usó nuestras imágenes. Recibimos llamadas de toda América. NBC nos llamó para comprar la grabación. Dijimos que no, no por orgullo, sino por respeto. Esa cinta quedó sellada por años. Solo la mostré a mis hijos cuando crecieron, solo una vez. En la conferencia de prensa posterior, el jefe de policía dijo: «Esto no fue un tiroteo, fue una lección de humildad». Y tenía razón. Hoy, 28 años después, vuelvo a Laurel Canyon cada febrero. Me siento en un banco cerca del Bank of America, ahora remodelado. Cierro los ojos y escucho. A veces, aún oigo las balas, pero otras, solo escucho el susurro de la ciudad, diciéndome: «Lo contaste, lo viviste, no lo olvides, y no lo haré, nunca». Gracias por esta historia, porque muchos no saben. Porque muchos creen que fue solo un tiroteo más, pero para los que estuvimos dentro, fue el día que el mundo se partió en dos. Esto fue un Reddit Reales. Hasta luego.